Y nada, pues lo que decía, nos vamos al tema 5 que como es habitual empezamos por la tipología textual, siempre igual, siempre el mismo tipo de ordenación, etcétera. En este caso tenemos, bueno, hasta el 1 de marzo vamos a ampliar, ya lo digo, porque bueno, las fechas del tema 5 de inglés y del tema 5 de lengua no estaban es- o sea, ya se habían ampliado, pero yo creo que las voy a volver a ampliar, sobre todo para vosotros, no para los que son otros cursos de nivel 2 que utilizamos también, que están conmigo, que utilizamos estas aulas virtuales de lengua de inglés. Para ellos será hasta el día 1, pero para vosotros, para este nivel de distancia, pues lo ampliaremos, ¿vale? Así que no os preocupéis si lo veis un poco ajustado, porque realmente el día 1 es el próximo domingo y no llegamos. Bueno, como digo, entonces vamos a empezar por tipología textual, el tipo de texto, en este caso el debate, el blog y las redes sociales, lo que podríamos denominar un poco, pues, textos que podemos encontrar eh, en Internet, ¿vale? El debate no solo, pero es una de las formas que vamos a encontrar en Internet, y el blog y las redes sociales si son textos puramente blind que puede haber. Bueno, pues como es habitual, vamos a echar un vistazo primero a la teoría y luego repasamos o vemos qué otros contenidos hay, que ya sabemos que ya sabéis que puede haber otros contenidos en forma de ejercicios de ampliación, si queréis un poco, yo digo, pues, que no hacer echarle un vistazo, páginas donde se os cuenta más sobre el tema. En este caso vais a ver que hay muy poco, prácticamente nada de ejercicio, digamos, ¿no? De ampliación o ejercicio de consulta. Bueno, pues ya estamos al final de la sección, los textos en Internet, y vamos a ello. Bueno, em, tampoco lo vamos a hacer excesivamente pesado porque ni es necesario ni viene a cuento. Am, Decir, eso sí, que hoy en día Internet, ¿no? Y eso lo experimentamos todos, no solo el que habla, sino por supuesto los que estáis escuchando y demás, ¿no? Se ha convertido en una parte esencial. Es decir, no es algo que nos ayuda en lo laboral, que nos ayuda a, por ejemplo, llevar a cabo ciertos trámites con las administraciones. Por supuesto que lo tenemos muy presente en nuestro tiempo libre, etcétera, etcétera, sino que esté ahí para todo, ¿no? Se ha convertido en una herramienta esencial, ¿no? De hecho, hay como cuando las administraciones hacen una clasificación de qué es necesario, es decir, cuáles son, digamos, entre comillas, los servicios mínimos que debería disponer una vivienda. Ya una de las que se reconocen como ese servicio mínimo, es decir, indispensable, es, por supuesto, una conexión a Internet. Es decir, no vamos ahora a estas alturas de la película a descubrir lo importante que es Internet, lo que ha supuesto y lo que supone y lo que seguirá suponiendo Internet, ¿no? Aunque un poco ahora mismo el futuro va más hacia la inteligencia artificial, ¿no? O los robots estos que salieron el otro día en China y yo todavía estoy un poco ahí eh, alucinado, ¿no? Bueno, si no viste y no sabía a lo que me estoy refiriendo, buscad luego por ahí, ¿no? De robot China a la primavera. Y bueno, parecía sacado de una película de ciencia ficción. Bueno, el caso. Internet, por lo tanto, que para algunos expertos consideran que ha supuesto o sea, su efecto, el cambio que ha traído, ha sido comparable al que supuso la revolución industrial en su momento, imaginaos. Digamos, el elemento, el canal, el sistema, como queramos decirlo, que utiliza para mover toda esa información, lo que nosotros tenemos que utilizar a sí mismo para interaccionar con Internet es la lengua, ¿vale? El castellano, el inglés, la que sea, pero por supuesto la lengua. Eso quiere decir que nos vamos a encontrar que Internet está compuesto, aunque por supuesto hay mucho audiovisual y cada vez más, pero uno de los pilares es por supuesto el texto escrito con palabras y demás. Hay algunos específicos propios que nacieron, digamos, con Internet, como son los foros, el blog, redes sociales, etcétera, y otros, como por ejemplo el debate, que aunque nacen fuera de Internet, luego se adaptan perfectamente a las características de este megamedio, ¿no? De este mass media o medio de comunicación de masas. Bueno, pues ese texto, uno de esos textos que, insisto, no surgen exactamente con Internet, pero que luego
se adaptan o son atrapados, ¿no? por Internet, es el debate. Bueno, el debate, básicamente, ya hicimos referencia a él de alguna manera cuando en el tema 4 hablamos de los textos argumentativos y hablamos de, si recordáis, había una situación comunicativa, había como dos situaciones comunicativas, ¿no? Una de ellas, don- había dos situaciones o dos contextos comunicativos, lingüísticos, en las que los textos argumentativos se pudieron utilizar. Y la primera que vimos, que yo decía que era la más espontánea, la más dinámica, la más interactiva, era una situación bilateral en la que al menos hay dos intervinientes, es decir, dos personas que hablan en ese debate. Primero una es emisora y da su opinión con sus argumentos, luego la otra persona que es receptora se convierte en emisora, da su opinión y sus argumentos, la primera le rebate esos argumentos con contraargumentos, etcétera, ¿no? Era un toma y daca, un ping-pong de opiniones y de argumentos, ¿no? Eh, ah, pues dando sustancia, apoyando, ¿no? Justificando esas opiniones. Eso en sí ya era un debate en sí mismo. Lo que pasa es que era un debate, digamos, entre comillas, informal, en el sentido de que no era una organización, sino que era algo, ¿no? Ese texto argumentativo interactuando al menos dos personas, que podían ser más. Ese texto, insisto, argumentativo que se desarrollaba de una forma espontánea, como decía, con la intervención de al menos dos personas o de más personas que participaran en esa conversación, esa discusión sobre un tema concreto, un poco algo más organizado, es decir, con una serie de reglas o normas, o en cualquier caso, insisto, un poco más organizado, hablaríamos de un poco más sistematizado. Entonces, lo que normalmente se llama debate. Insisto, lo anterior también, pero el debate se ajusta más bien a situaciones un poquito más formales, como digo, más estructuradas, etcétera, etcétera. Pero como veis, ese debate, ese principio, ese tipo de conversación, pues es algo propio, ¿no? de la vida cotidiana del ser humano. Porque al fin y al cabo, y esto sí nos refiriéramos un poco a antropología, y además el ser humano es lo que es un ser gregario, es decir, estamos preparados para vivir en comunidad, no tanto para vivir en soledad, aunque a todo se adapta uno, pero el ser humano realmente lo vimos en su momento cuando hablábamos de Ortega y la literatura y demás, el ser humano pues se adapta se prepara, ¿no? O mejor dicho, tiene las herramientas necesarias para eh, vivir en sociedad. Y es ahí donde, digamos, florece, donde se desarrolla esa interacción con los demás. Es beneficiosa, incluso se ha descubierto que es beneficiosa incluso desde el punto de vista de la salud, ¿no? Es uno de los elemento, ¿no? De las actividades, el interactuar con otras personas, el hablar con otras personas, es una de las actividades, al parecer, que más ayudan a la prevención del Alzheimer y otras enfermedades degenerativas. Bueno, el debate, por lo tanto, se da en comunidad porque, lógicamente, tiene que haber al menos una persona más, aparte del que habla o aparte de uno mismo, para poder desarrollar ese debate, ¿no? Insisto, como es esta situación bidireccional en la que se daba el texto argumentativo, pero un poco más estructurado, un poco más sistematizado, algunos sitúan, ¿no? El origen del debate como tal, como estoy comentando, en el ámbito universitario, allá por la Edad Media, ¿no? En la Edad Media, uno de las asignaturas, o más bien una de las áreas del conocimiento que se trabajaba en la universidad, muchísimo, que era muy importante, era la retórica. La retórica, básicamente, en trazo grueso, es el arte o mueve la disciplina que nos enseña a hablar en público. Y a hablar en público y aplicar una serie de medidas, trucos, recursos que permitan convencer a las personas que nos escuchan, que permitan que tengan una imagen positiva de nosotros a otras personas que escuchan. Pero básicamente la retórica es, insisto, hablar en público y aportarnos las herramientas para que al hablar en público no manipulemos, pero digamos que tengamos un efecto, el que queramos, el efecto que queramos tener sobre la otra u otras personas que nos escuchan. Bueno, pues ese es en ese ambiente medieval donde el debate, como insisto, una parte de esa retórica, de una disciplina lingüística, etcétera, surgió. Bueno, las características de ese debate, bueno, pues
son muy parecidos al texto argumentativo, es decir, pues opiniones con sus argumentos que a veces son, como dice ahí, tesis enfrentadas. Tienen que ser así, ¿no? Ya hablábamos de esos, de que normalmente los temas que se avienen a un texto argumentativo son temas en los que claramente se pueden diferenciar dos opiniones enfrentadas, ¿no? Igual, opiniones defendidas con argumentos, que luego se pueden rebatir con contraargumentos, etcétera, etcétera, etcétera. A veces ocurre que en estas instancias de debates más sistemáticos, más sistematizados, más ordenados, especialmente cuando son debates orales, imaginaos pues, un programa de televisión, un encuentro dentro de un congreso de científicos, hay un encuentro entre diferentes científicos en el que participan 4 o 5 científicos y en el que se va a hablar y debatir sobre un tema concreto. En este tipo de situaciones, en este tipo de debates, existe normalmente la figura, como llaman ahí, del moderador, es decir, de alguien que regula ese debate. Atención, no es que ordene y mando, es decir, no es que dice, bueno, pues ahora tú, ahora, sino que es una posición un tanto comprometida, ¿no? Esa del moderador, porque, como digo, intentando, digamos, aislarse o permanecer ajeno a ese debate, debe de regularlo. Por supuesto, el moderador no expresa la opinión, su opinión no interviene de ninguna manera. Solamente tiene que, su función es regular ese debate, es decir, repartir turnos, cortar la intervención de uno de los participantes en el debate si es excesivamente larga, llamar la atención si se utiliza un lenguaje que no es apropiado o si hay algún tipo de ataque personal, etcétera, etcétera. Y específicamente, si esos debates se desarrollan en forma, como dice ahí, de mesa redonda, aunque yo diría que no solo en esa situación, pero bueno, especialmente cuando se desarrollan en forma de mesa redonda, en ese caso entonces lo que tenemos, o uno de los elementos que se añaden también y que también controla el moderador, es un tiempo límite. Es decir, cada interviniente va a disponer de un tiempo máximo. Bueno, lo normal es, como dice, entre 60 y 4 segundos, ¿no? Pero bueno, eso ya también depende del debate, del tema, del moderador, etcétera. Pero está claro que, insisto, para organizar, especialmente estos debates, estas mesas redondas, estos debates un poco más estructurados, en los que a veces pues, hay bastantes intervinientes, no solo dos, sino 5 o 6, y demás, pues insisto, esta idea de la figura del moderador y esta idea de establecer un tiempo máximo para cada una de las intervenciones, pues se hace necesario y es positivo para el desarrollo y para que esta actividad lingüística en sí sea dinámica, es decir, fluya, porque si no, pues puede ser un galimatías, puede ser un caos, puede ser que haya un interviniente que hable muchísimo y entonces el debate pierda esa fuerza, ¿no? Ese dinamismo. ¿Cómo se aplica esto a Internet, que era lo que nos ha traído aquí? Bueno, pues se aplica a través de lo que veis ahí, que está destacado de lo que llamamos el foro. Los foros en el aula virtual, y de hecho, una de las actividades implica, voluntaria, ¿no? Pero una de las actividades implica participar en ese foro, luego lo mencionaremos. Pero el foro es la traslación de ese debate oral al mundo de Internet, al entorno virtual de Internet. El foro puede ser una página en sí misma, puede ser una sección dentro de una página. Seguro que todos los que estamos aquí presentes online hemos participado en alguna vez en un foro. Los foros tienen una estructura muy clara, tanto si son páginas en sí mismo como si son secciones dentro de otras páginas, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo al que me voy a referir porque siempre es mejor verlo que describirlo con palabras solamente. Bueno, esto es una página que se llama bueno, viajeros y demás, ¿no? Venga, vamos a ver un anuncio corto para poder am, entrar en la página. Ok, ya lo hemos visto, vale. Y pues nada, habla de viajes y hay un poco de todo. Fijaos, tenéis blogs, noticias y tips, galerías de fotografía, hay diferentes secciones. Y una de las secciones que entiendo yo, entiendo, no puedo deducir que es de las más visitadas seguramente en esta página, será el foro. ¿Vale? Es decir, que el foro no es una página en sí mismo, sino que es una sección. Los foros funcionan todos de la misma manera.
En este caso, pues hay como un foro general, una sección general, que es el foro de viajes, ¿vale? Y dentro de ese foro de viajes, como veis, hay distintas categorías y a su vez dentro de cada categoría habrá, vamos, por ejemplo, a aviones y aeropuertos, a esa categoría de aviones y aeropuertos. Y como insisto, dentro de cada categoría hay diferentes líneas, diferentes temas a partir de los cuales se van debatiendo. Esa es la base de un foro. Un foro básicamente funciona, insisto, como una página propia o como una sección dentro de una página que permite al que inicia ese debate, al que inicia el tema, postear, colocar un mensaje que puede ser una pregunta acerca de un tema concreto, una duda sobre un tema concreto. Ese primer post, ese primer mensaje queda ahí colocado y el debate se inicia de alguna manera cuando más gente, más usuarios de ese foro entran, o más usuarios de esa página en la que está el foro, entran en ese foro y van dejando sus mensajes, ¿no? Entonces se establece un debate en el que hay mensajes que responden a otros que han aparecido anteriormente o mensajes que responden al primero. Entonces se crea ahí una especie de debate que está regulado en cierta forma, aunque a veces puede ser un poquito más caótico que el debate oral, el debate vivo, pero que, insisto, está regulado porque normalmente los foros, y eso siempre está a disposición del que participa, tienen unas reglas, unas normas, el tipo de lenguaje que se debe utilizar, de más o menos cuánto debe ser la extensión del mensaje que se deja, etcétera. Aquí, por ejemplo, si yo digo, ok, pues temas, ok, a mí me interesan los equipajes de peso, es decir, todo lo que son las dimensiones, el peso, ¿no? Toda esta historia que la aerolínea está siempre riéndose del cliente, riéndose de uno, ¿no? Porque ahora este entra, esta no entra, bueno, ese tipo. Bueno, pues dentro de ese foro general, que es el foro de viajes, dentro de la categoría de aviación y dentro de un poco de temas en general de aviación y tal, había este debate que alguien inició con alguna duda, con alguna pregunta, con algún planteamiento sobre equipajes, etcétera. Entonces yo pulso aquí, eh, me llevaría, porque lo habitual es que aparezcan más arriba los primeros mensajes. Fijaos, el primer mensaje es el de 2006, de 2006. ¿Vale? Y fijaos que tiene hasta 97 páginas, 1923 mensajes y pues se establece en un mensaje inicial, ¿vale? Y luego poco a poco, ¿vale? Esto sería como un mensaje de quizás de la página y tal, y luego poco a poco, pues eh, miembros, de repente, sea miembros de gente que ha visitado el foro y que se ha dado de alta, ha ido colocando, ha ido preguntando mensajes, etcétera, etcétera. El caso es que fijaos, en este foro hay, como digo, como dice aquí, 97 páginas, 1923 mensajes. Bueno, pues esto es la forma de llevar ese debate al Internet. Establecer un foro. ¿Mm? Incluso que puede ser una página propia o una sección dentro de otra página. Ese foro, la sección o la página, te permite iniciar un hilo, iniciar un debate, posteando un primer mensaje sobre un tema concreto, en el que preguntas una duda, en el que das tu opinión y pretendes que que otras personas opinen. Lógicamente, si, tanto si es una página inicial, o sea, es una página en sí misma el foro, como si se trata, como aquí, de una sección dentro de otra página, los foros pues irán, lógicamente, sistematizados, o mejor dicho, los foros permitirán clasificar el tipo de tema que tú del que vas a hablar, ¿no? Como veis aquí, el tema general es el viaje, pero luego hay diferentes categorías. Si fuera una página, pues, no sé, tipo, eh, pues, insisto, en la que fuera dedicada exclusivamente a foros, pues igual habría diferentes categorías, ¿no? Temas de actualidad, temas de consulta, temas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues como digo, este sería el foro, así sería un foro que, insisto, seguro que habréis utilizado de alguna manera o al menos nos habrá sonado y demás. Y eso crea también una interacción.
no es la misma que el debate en una el debate oral, no es lo mismo que si se estuviera presente físicamente, pero también, lógicamente, permite, ¿no?, esas intervenciones, permite que cada uno exprese su opinión con sus argumentos, que se rebatan, etcétera. Son cuatro foros. Vale, los dos que vamos a ver ahora, que es para ya terminar la sección, que son el blog y, por supuesto, las redes sociales, ya sí que son exclusivos propios de Internet y nacieron con el desarrollo de la web, ¿no? Uno es el blog. Bueno, el blog, yo vengo diciendo en todas las clases que hemos estado viendo esto, que a mí me suena como algo, entre comillas, viejuno. No sé hasta qué punto siguen existiendo blogs, no sé hasta qué punto hay público para ese tipo de blogs y no sé hasta qué punto, por ejemplo, vosotros que sois más jóvenes y demás, habéis utilizado, habéis recurrido o seguís ese tipo de blogs, ¿no? El blog nace como un espacio en Internet que permite a quien, digamos, fabrica, crea o se hace o utiliza ese blog, le permite, como digo, hablar de lo que quiera. Es decir, era quizás la primera vez en la historia en la que alguien no tenía, o sea, alguien que quería hablar del tema que fuera, no encontraba restricciones para que esos textos, esa conversación, esa información que esa persona daba, saliera a la luz pública e insisto, estuviera de alguna manera restringida o estuviera de alguna manera censurada. No. Precisamente ahora después lo vamos a ver. Esa es una de las razones del éxito de los blogs. Los blogs nacen a partir de una serie de páginas web, de plataformas, que permiten a los usuarios de esa plataforma, les dan a los usuarios de esa plataforma las herramientas necesarias para que creen su propia página web dentro de esa plataforma y en esa página web desarrollen su blog. Evidentemente, no hay que ser un informático ni un experto en desarrollo de páginas web para crear esos blogs, porque insisto, esas páginas, estos contenedores de blogs te ofrecen todas las herramientas necesarias y además en procesos muy fáciles, muy sencillos, ¿no? En las que dan una plantilla para la página web, en el que os dicen aquí vais a colocar títulos, aquí puedes colocar imágenes, es decir, que me dan, insisto, como esa especie de plantilla, me dan ese espacio para que yo cree mi blog y empiece a escribir, ¿no? Hoy en día, yo digo un poco mi opinión, pero por ejemplo, lo puede rebatir alguien que sepa mucho más que yo de todo de esto de Internet y demás. Pero yo creo que, en mi opinión, estos blogs han ido evolucionando de una manera hacia algo más audiovisual, ¿no? Los influencers, toda esta gente del TikTok que hace que, bueno, que, a ver, no sé, me disculpáis, a lo mejor os sentís picante, pero que me hace mucha gracia que alguien de 20 años, ¿no? Y te diga, los 10 consejos para ligar. Mira, chico, no. 51 años, pero no hay ni con 10 consejos para ligar. No, aplícatelos tú, porque de repente tú no lo has aplicado y nada. Bueno, pues todos esos espacios que encontramos ahora, como digo, los influencers, eh, incluso a veces los podcasts, ¿no? Todas estas intervenciones, todos estos prescriptores en TikTok es una evolución, en mi opinión, del blog, ¿no? Que, como digo, pues bueno, pienso que a lo mejor es algo de juego. Eh, Vuelvo a decir, el blog nace como un espacio para que tú digas lo que te dé la gana. En principio solo permitía texto, luego va evolucionando, permite introducir imágenes, vídeos, audios, etcétera, etcétera. Algunos de estos blogs, digamos, eran tan buenos y estaban tan bien hechos que incluso se profesionalizaron, es decir, se convirtieron en páginas web, a lo mejor en revistas de información, en, pues no sé, alguien que hablaba de cine y de repente, insisto, lo hace tan bien, está todo tan cuidado que se profesionaliza, se convierte en una página web comercial en la que se pueden subir anuncios, etcétera. Bueno, ¿cuál era o por qué el éxito, ¿no?, de ese espacio, de ese blog? A veces era incluso como una especie de diario personal del que escribía. ¿Pero por qué el éxito? Bueno, hay como tres razones más o menos importantes, que son, dice ahí, la necesidad del ser humano de encontrar un espacio el espacio en el que uno puede hacer su y su voz. Lo que decía, por primera vez hay un lugar online, virtual, pero un lugar en el que tú puedes decir literalmente lo que te dé la gana, sin restricciones, sin censuras.
Y ese lo que te dé la gana que tú escribes puede llegar a muchísima gente. Claro, eso ya depende un poco de la repercusión, de la cantidad de gente que entre a leer lo que tú has escrito, pero no es algo que te quedes tú. Es decir, el blog lo que permitía y lo que permite, como digo, publicar online, salir online, y ahí una vez que se sale online, ya digo yo que se pierde el control de hasta dónde puede llegar, de quién puede leer eso. Es decir, es una manera, por tanto, de publicar una opinión, una idea, lo que tú quieras. Por eso decía que es la primera vez que ocurre eso. Se tienen medios, que además mm, vamos a ver ahora muy económicos, para que tú desde una plataforma concreta y además una plataforma abierta al mundo, digas lo que te dé la gana, hables de lo que te dé la gana. También mucha gente se acerca o empieza con el blog porque no se encuentra, o se encuentra harto o no encuentra los medios de comunicación mainstream, habituales, tradicionales, los de siempre, periódicos, etcétera, información que le interesa o aquella información que le interesa saber. Que puede ser, por ejemplo, pues no sé, ¿no? Bueno, estos días sí está saliendo mejorada por lo de la catedral, ¿no? Y que se han obligado al ayuntamiento a cerrarla y demás, pero si no, nadie no sale. Es más, yo que sí me gusta un poco ver los periódicos y tal, online, cuando sale la noticia de la catedral, en ningún titular se habla de que está mejorada el campo, ¿eh? Sino que hay que entrar y ya te dice, etcétera, etcétera. Entonces, imaginas que alguien hace tiempo de mejorar el campo, pues estuviera insatisfecho con cómo se retrata a su pueblo en los periódicos, o cómo no se retrata, porque no sale. Pues a través de un blog podía crear una especie de periódico donde hablar de esas noticias importantes para la gente. Esa insatisfacción con esos medios de comunicación tradicionales, porque bien no se habla de aquellos temas que me interesan, bien no dan voz a ciertas opiniones o a ciertas ideas, ¿no? Que son muy importantes, pero que muchas veces por intereses económicos y políticos los medios tradicionales no dan cabida a ellos. A través del blog, perdón, se podía, ¿no? Se puede transmitir, ¿no? Es ese altavoz, ¿no? Ese púlpito, ese atrio ahí, a partir del cual se puede hablar públicamente, insisto, porque es muy importante que el blog se hace público y cualquiera podría acceder a eso. El que tuviera más o menos repercusión dependía de muchos factores, pero era público. Una vez que se escribía y se lanzaba como página web, se publicaba en Internet, todo el mundo podía leer. Y por supuesto, no es una razón menor el que era muy fácil, como he dicho, a través de estas plataformas, crear un blog y además que en la mayoría de los casos es o muy barato o incluso gratuito. Al menos al principio así lo era. Entonces, como vemos, bueno, pues ya digo, fue muy popular, pero ahora yo con cierta cautela poco me reservo la idea de, o me reservo la opinión de si sigue siendo tan popular o, como he dicho, esa evolución va hacia algo más audiovisual. Bueno, ahí tenéis ejemplos, ¿no? de diferentes blogs, por si queréis verlo algo un poquito ya más real, ¿no? De cómo son, ¿no? O bien, si vosotros tenéis el vuestro propio o si soléis consultar algún otro, etcétera. Y por último, pues lo que son las grandes estrellas del Internet hoy en día y lo que si preguntásemos, y me incluyo yo, a los usuarios de Internet, pues seguramente casi el 100% diría que utiliza una u otra y que dedica tiempo al día a una u otra, las redes sociales. Como su nombre indica, las redes sociales, los networks en inglés, son esas aplicaciones, programas informáticos, páginas web en definitiva, que ponen en contacto con el que participa de ellas, con muchísima gente, con mucha gente. Esa es la idea de las redes sociales. Por lo tanto, lo que se trata es de reproducir de alguna manera online o de forma virtual lo que ocurre en la realidad, ¿no? Estas redes, ¿no? Porque si ahora si nos detuviéramos a pensar, ¿no? En cuánta gente conocemos y a partir de qué, de cómo la hemos conocido, pues ahí veríamos que ya hay una red social en la realidad material. Nuestros amigos, conocidos, los compañeros de trabajo, eh, el fontanero que me recomendó el compañero de trabajo, por lo tanto hay esa conexión, etcétera, etcétera. ¿No? Si se hiciera un mapa, que a veces han hecho
en las redes sociales online. Porque si nos hiciéramos un mapa de nuestras conexiones, de los conocidos en diferentes grados, uno más cercano, otro más cercano, pero aparece una red de araña, una telaraña. Es decir, que esas redes sociales eh, han salido, entre comillas, a la luz, se han popularizado a través de Internet, pero ya existían, han existido de siempre. Lo único que ha hecho, que han hecho los creadores, los desarrolladores de las aplicaciones, es, a partir de esa idea, llevarlos a Internet, ¿no? Llevarlos online. Y nuevamente eso responde a lo que decía al principio, el ser humano es gregario, el ser humano tiene que estar en contacto, tenemos que interactuar con otras personas, ¿vale? Eh, y no puede ser, es decir, ese aislamiento, el estar solo, desconectado, pues eso, eh, en principio, iría un poco contra natura, ¿vale? Y sería a lo mejor no muy positivo para la salud, especialmente para la salud mental. Aunque bueno, luego como conclusión aportaré la idea de que las redes sociales e Internet, en definitiva, pues puede hacer muy poco también por esa salud o por esa estabilidad. Bueno, pues insisto, hoy en día las redes sociales, teniéndolas ya aplicadas al modelo online, pues son l- muy populares. Tenemos Facebook, tenemos X, tenemos TikTok, quizás sea la más popular ahora mismo, o la que más trae, ¿no? Instagram y seguramente algunas más que a lo mejor vosotros conocéis. Pero todas tienen el mismo principio, poner en contacto a través de mensajes, audiovisuales, solo visuales o solo escritos, poner en contacto a la gente, crear comunidades de alguna manera en la que los grupos, en las que los miembros, los participantes compartan unos mismos intereses, ponernos en contacto con novedades, con eh, ah, noticias, etcétera, etcétera. Esas redes sociales, insisto, están pensadas, el principio básico es relacionarnos, poner, insisto, al miembro o ponernos a nosotros que participamos de ella en contacto, en conexión con todo ese mundo que fue. Porque claro, en las redes sociales ya no solo participan personas físicas, sino también instituciones, eh, eh, empresas, etcétera, etcétera. Y se ha convertido en algo fundamental en las estrategias de publicidad y en la estrategia un poco de marketing, como digo, de muchas empresas, ¿no? Si seguís a TikTok y tal, yo, bueno, yo por la persona que tengo al lado y demás, que sí que ve un poco esto del TikTok, pues hay cantidad de personas, de perfiles, ¿no? Con chicos, con chicas, con hombres, mujeres, etcétera, es decir, ya adultos, que se hacen muy conocidos, que la gente los visita, los ve mucho y que ya directamente anuncian publicidad, ¿no? Y bueno, yo utilizo este maquillaje o yo utilizo este, no sé, detergente o lo que sea. Pues eso ya es un gasto que hace una empresa, es un anuncio que en lugar de ponerlo en televisión o en radio, lo pone en Internet a través del TikTok. Y eso lo único que va a hacer es aumentar, ¿no? Evidentemente las redes sociales pues son algo eh, positivo, ¿no? O vamos a ver, de entrada, de base es algo neutro, es decir, no es ni bueno ni malo. En definitiva, como siempre, es el uso que se dé, ¿no? Por supuesto, es indudable que hay usos muy positivos, ¿no? El estar en contacto con personas, individuos, empresas, etcétera, de todo el mundo, no solo ya, porque Internet no está restringido a un país, ¿no? Aunque hay países que lo pueden cortar, ¿no? Para sus territorios y demás. O capar o restringir, ¿no? Pero la audiencia es mundial, tú puedes tener acceso a todo el mundo. ¿No? Pues eso es algo muy positivo. Te permite estar en contacto también con personas, seres, amigos, seres queridos, amigos, etcétera, que están fuera. Y además, entre comillas, de forma gratuita, ¿no? WhatsApp, que no deja de ser en cierta forma también una especie de red social, ya sabéis que se pueden hacer llamadas gratuitas, ¿no? Llamadas de teléfono, videollamadas gratuitas, ¿no? Es decir, hay indudablemente el poner en contacto a gentes, a personas de todo el mundo, por lo tanto, de unos contextos muy diferentes, pero el que se reúnan porque les interesa un tema común, hay algo que les llama la atención a todos, independientemente de donde, si esto viva, es también algo muy interesante, porque
el contacto, la interacción con personas de otras culturas, de otros países, siempre nos revela cuál es la esencia del ser humano, que en definitiva es siempre la misma. Pero también tiene, lógicamente, una parte negativa, ¿no? Las redes sociales, por ejemplo, pienso en Facebook o pienso en X, que es quizá la más propia para lo que voy a decir, permiten postear, escribir un mensaje y que a ese mensaje le respondan no solo las personas que te siguen a ti, es decir, las personas que forman parte de tu red, sino cualquier otra. Porque como ocurre con el blog, ya sabes que cuando uno publica un mensaje, sale ahí en libertad, digamos, es decir, se queda subido y dependiendo de lo que diga, de la persona que lo diga, etcétera, pues de repente, al poco tiempo de haber sido subido, puede haber millones de personas que ya lo han leído. Eh, Esto hace que, especialmente X y otras redes sociales, se conviertan en lugares de debate. Lo que pasa es que un debate a veces es muy chabacano, un debate grosero, un debate en el que más que debatir lo que se hace es insultar, ¿no? Y a veces se crea un ambiente muy tóxico. Puede ser política, puede ser deporte, puede ser de lo que sea. Pero a veces las redes sociales tienen ese elemento negativo. La persona que interviene en cualquiera está expuesta, estamos expuestos a sufrir este tipo, entre comillas, a veces de acoso, en el sentido de que uno da una opinión, un mensaje y a partir de ahí aparecerán muchos mensajes a favor, muchos mensajes en contra, insultos, además insultos sin ningún tipo de filtro, ¿no? Eso es algo que las redes sociales parece que de manera o sea, a propósito, no regulasen, ¿no? Y opiniones, puedes expresar opiniones de todo tipo, racistas, homófobas, xenófobas, etcétera, etcétera, etcétera. Y parece, insisto, que o al menos hasta ahora, no hay un filtro. Por lo tanto, hay un dark side, un lado oscuro de ese, de esas redes sociales y en general de, el, del, bueno, pues de Internet, ¿no? Es muy bueno, pero también puede ser muy malo dependiendo del uso. Y aquí ya un poco para terminar, ¿cómo va a evolucionar? Bueno, pues todo eso es tan nuevo, todas estas aplicaciones. A ver, cuando hablamos de redes sociales, yo me he centrado fundamentalmente en este tipo de texto, en este tipo de aplicaciones, pero bueno, ahí mencionan que también puedes un correo electrónico, que te intercambias un foro, un chat, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso pone en contacto. Básicamente, como decía, las redes sociales es aplicaciones, páginas, etcétera, que ponen en contacto a la gente y te permiten, a ti como miembro, y a través de esos contactos que estableces con otros miembros, con otros perfiles de esa misma aplicación o de ese mismo o de esa misma página, crear esa red. Digo que es curioso, y aquí ya me quedo y demás, que precisamente en una época en la que gracias a estas redes sociales alguien puede estar, entrecomillado, en contacto con muchísima otra gente, que tú puedes establecer esas conexiones, que tu red de conocidos, etcétera, online puede ser enorme. Lo que parece ser lo que se está viendo como una consecuencia, aunque insisto, todo esto tendrá que estudiarse y desarrollarse con el tiempo, es que cada vez los individuos están más aislados, más solos. Y hay un desarrollo, una potenciación del ego, del yo, en el que lo que yo siento, lo que yo quiero, lo mío, es lo importante. Y es curioso, porque, insisto, estamos muy conectados, pero esa conexión ha reforzado que nos aislemos y que cada uno, digamos, desarrollemos, ¿no? Creamos que somos lo más importante. Es muy evidente en todas estas redes sociales, especialmente, lo digo un poco por lo que puedo percibir en TikTok, donde pues yo soy tan bueno que, como te digo, con 20 años te digo lo 10 cosas para ligar, ¿no? O fíjate lo que me ha pasado, ¿no? Y te lo cuento. O algo que a mí me parece una exposición obscena, personas enfermas de ciertas enfermedades graves que van exponiendo a través de esos vídeos de TikTok y demás el proceso de su enfermedad. Sí, a mí me parece algo inconcebible, pero ese es el mundo en el que estamos. ¿Cómo vamos a evolucionar? Pues ya digo, entre esto y lo que, como os comentaba al principio, esto de los robots androides chinos que parecían personas moviéndose y demás, pues mira, yo ya estoy entrando en esas edades
de las personas mayores de que no entendemos nada, ¿no? Estamos un poco al margen. Bueno, pues esto sería un poco el comentario a partir de los textos de Internet, ¿no? Volviendo a la página, sí, ¿qué otros recursos tenéis? Bueno, la verdad es que muy pocos. Solamente se os recuerda aquí, os recordamos que, bueno, entendiendo que participáis también vosotros de redes sociales, bueno, que el centro también tiene un perfil en Instagram, un perfil en X, un perfil en Facebook, y si alguno, todo esta conversación que hemos tenido sobre el blog, pues os llama la atención, os ha interesado, no lo conocíais bien, aquí tenéis una página que os indica qué pasos habría que seguir para que crearais vuestro propio blog. Si es así, avisad porque me interesaría leer. Y antes ya de finalizar, bueno, pues vuelvo al, al, menú del tema 5 y os muestro que en la segunda sección, después de teoría y recursos, en ejercicios voluntarios, es decir, estos que siempre es recomendable hacer, pero bueno, si no puedo, no pasa nada. El primero participa en el foro, está relacionado directamente con lo que acabamos de ver. Y lo que se os propone es, como dice ahí, ir al foro, que lo tenemos, lo vamos a ver ahora, lo tenéis en el menú de botones, y postear, escribir un mensaje. Quizás veamos ya algunos porque como otros compañeros, otros cursos ya han ido haciendo este ejercicio porque lo hemos visto antes, hemos llegado antes a este contenido, a lo mejor hay algo. Bueno, para entrar en ese foro y participar y hacer la actividad, me voy a la página inicial del curso y busco el menú de botones. Y me voy justo al que dice foro de dudas. Pues que es un foro que funciona como el que hemos visto antes, de la misma manera. Eh, Parece que, pues en un principio nadie ha participado todavía. ¿Cómo participo? Hay dos maneras. Una, iniciando tú mismo un tema y para ello simplemente, como dice aquí, pulsas en añadir un nuevo tema de debate. Te vienes aquí abajo y aquí pones, digamos, el título o de lo que quieres hablar, ¿no? Es una especie de título de ese hilo, de ese tema que tú vas a iniciar. Y aquí abajo escribes lo que consideres necesario, ¿vale? Y hablas de ese tema. Esa es una de las formas de participar, iniciando tú mismo el hilo, iniciando tú mismo un debate. O bien, en el caso de que ya alguien otro compañero hubiera iniciado un debate, hubiera iniciado un hilo, es decir, hubiera abierto, hubiera hecho, hecho esto que yo estoy haciendo aquí, escribe el título, escribe su mensaje, tú lo lees y te parece interesante o quieres responder o no estás muy de acuerdo con lo que ha dicho, pues la forma de intervenir, la forma de hacer esa actividad es respondiendo a ese mensaje que otro compañero, que puede ser de otro curso, perfectamente ha escrito, ¿vale? Esas son las dos maneras de participar, de hacer esta actividad. O iniciar un nuevo debate, iniciar un nuevo hilo, de la manera que hemos visto, pulsando en añadir un nuevo tema de debate, poniendo el título y escribiendo el mensaje, o bien leyendo el mensaje que otro compañero ya ha puesto, que ha iniciado un tema concreto y ha posteado su mensaje y el foro te permite, hay una opción, no sé si sale aquí abajo, demás, bueno, cuando ya se ha establecido cuando alguien ya ha escrito un mensaje y lo ha publicado en el foro, hay una opción de responder. Cuando nos metemos en ese tema y leemos ese mensaje de ese compañero, insisto, habrá una opción debajo del texto más o menos que haya escrito ese compañero que diga responder. Y entonces ya se abrirá un cuadro como este en el que tú puedes escribir tu texto en respuesta a ese otro compañero. Lo que nos dice la actividad es que el tema principal es vuestra experiencia con las redes sociales. Es decir, eh, las utilizáis, no las utilizáis, cómo empezaste, cómo os acercaste a ellas, etcétera, etcétera. En un texto breve, 80, 100 palabras como mucho, hablar de ello, ¿no? De cuál es vuestra experiencia con las redes sociales. ¿Ok? De manera que, como os decía, o bien vosotros mismos iniciáis un tema, o bien lo que ha dicho otra persona, os sentís identificados y respondéis, ¿no? Ampliando la experiencia de ese compañero con la propia vuestra, como se quiera, ¿no? Vamos a ver por un momento al tema 5 antes de terminar esta parte. Insisto, eso sería
ese ejercicio de tipología textual, ¿vale? Y lo dice ahí también que entra en el foro correspondiente, escribe un breve texto de entre 50 y 80 palabras contando tu experiencia personal con las redes sociales e Internet, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí los textos en Internet.